¿Es Europa la cazadora o la presa en su propio juego marítimo? 14 países europeos, bajo el mando del Reino Unido, han tomado una decisión que pocos se atreverían a llamar defensiva. Ahora autorizan el uso de la fuerza y la incautación de navíos rusos en el mar Báltico y en rutas estratégicas. La justificación oficial es la supuesta manipulación de sistemas de navegación por parte de estos buques. Pero detrás del telón, el objetivo es mucho más frío y calculado: asfixiar económicamente a Moscú. Estas nuevas normas, vendidas al público como un escudo de seguridad, buscan en realidad estrangular la última vía de exportación de energía rusa, el salvavidas económico de Rusia ante el cerco occidental. Es la mayor escalada marítima en varias décadas, donde la frontera entre protección y piratería estatal empieza a desdibujarse peligrosamente. El contexto es tan delicado que recuerda a momentos históricos como la crisis de Suez en 1956, cuando el cierre de una vía marítima clave provocó una ola de consecuencias inesperadas para potencias europeas. También evoca la Guerra del Atlántico en la Segunda Guerra Mundial, donde el control de las rutas marítimas era una cuestión de supervivencia nacional. Hoy, la disputa por el control del Báltico y rutas estratégicas no es menos crítica. Mientras Bruselas y Londres se felicitan por esta muestra de poder, muy pocos parecen medir el costo real de una posible represalia rusa. Si Moscú responde, Europa podría quedarse sin acceso a recursos vitales, perder mercados cruciales y hasta sufrir un colapso económico que alcance a decenas de millones de ciudadanos. Para ilustrar el impacto, basta imaginar que Alemania, que depende en gran medida de la importación de energía, podría ver duplicados los precios del gas y la electricidad en cuestión de semanas. Las fábricas en Polonia, que funcionan con materias primas llegadas por mar, tendrían que cerrar temporal o permanentemente. El desempleo podría dispararse en regiones industriales, tal como ocurrió durante la crisis del petróleo de 1973, cuando la OPEP cerró el grifo y Europa quedó paralizada. Estamos ante una pregunta que va mucho más allá de la diplomacia. ¿Quién terminará realmente atrapado cuando se capture el primer tanquero? ¿Se volverá esta casa un boomerang que golpee con fuerza a sus propios autores? Para comprender cómo llegó Europa a este punto de alto riesgo y qué se esconde tras las decisiones de cada actor clave, retrocedamos y desvelemos el origen y los motivos ocultos de este conflicto. El conflicto actual no surgió de la noche a la mañana. Sus raíces hunden en años de tensiones energéticas y rivalidades políticas que han ido escalando paso a paso. Antes de la tormenta, el Báltico y el Mar Negro eran arterias vitales para Rusia y para toda Europa. La exportación de petróleo ruso no es solo una fuente de ingresos, es el pilar central de la economía de Moscú. Cada barril que atraviesa estas aguas financia programas sociales, operaciones militares y el desarrollo de la industria de defensa rusa. Si este flujo se detiene, el gobierno ruso pierde una parte esencial de su capacidad para resistir sanciones y mantener su influencia global. Un ejemplo concreto. Solo en el año 2021, las exportaciones rusas de petróleo generaron ingresos superiores a los 120.000 millones de dólares, una cantidad que equivale a casi el 20% del presupuesto nacional ruso. Una interrupción repentina de este flujo sería comparable, en términos de impacto, a las sanciones impuestas al petróleo iraní en 2012, que redujeron su economía en más del 20% en apenas un año. Conscientes de esa vulnerabilidad, Europa y el Reino Unido han decidido ir más allá de las sanciones convencionales. Liderados por Londres, 14 países europeos han impuesto una nueva interpretación unilateral del derecho marítimo internacional. Según esta visión, cualquier tanquero ruso sospechoso de cambiar de bandera, alterar su registro en tránsito o desconectar los sistemas de identificación, será considerado un barco apátrida, privado de toda protección legal. Este acto no es solo una maniobra diplomática. Usando pretextos técnicos, como supuestos fallos de navegación o interferencias satelitales, las autoridades europeas justifican intervenciones armadas, detención, incautación e incluso el posible hundimiento de tanqueros rusos. Según diversas fuentes,
Estos argumentos son cortinas de humo para encubrir una escalada directa en la guerra económica y militar contra Moscú. Pero el Báltico y el Mar Negro no son solo rutas rusas. Son corredores estratégicos que enlazan mercados energéticos clave desde Asia hasta Europa y más allá. Alterar su statu quo implica tensar la red global de suministro energético, amenazando la seguridad de millones y el equilibrio económico de todo el continente. Por ejemplo, si un solo tanquero ruso es incautado y Occidente responde bloqueando más embarcaciones, el suministro global de petróleo podría caer entre un 5 y un 10% en cuestión de días. Esto, según analistas de Bloomberg y JP Morgan, llevaría el precio del barril de petróleo a superar los $150, un nivel no visto desde la crisis financiera de 2008. Los ciudadanos europeos sentirían el golpe directamente en la factura de combustible, el transporte y los productos básicos. Con esta táctica, Europa está quebrando normas marítimas que han perdurado durante siglos. El riesgo es enorme. Se abren puertas a consecuencias legales y diplomáticas potencialmente irreversibles, no solo para los gobiernos involucrados, sino para la arquitectura misma del comercio y la seguridad internacional. No es la primera vez que el derecho marítimo se ve amenazado. En el siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, la Royal Navy británica detenía y requisaba buques de países neutrales bajo pretextos dudosos, lo que generó tensiones con Estados Unidos y otros actores. Aquel precedente desembocó en el conflicto anglo-estadounidense de 1812. Hoy, la historia parece repetirse, pero con armas y consecuencias aún más devastadoras. Pero ¿qué ocurre cuando la respuesta rusa no es diplomática, sino militar y tecnológica? Rusia no tarda en mostrar sus cartas. Sus próximos movimientos pondrán a prueba los límites de la confrontación moderna. Cada tanquero capturado es una chispa potencial en un polvorín. Para Moscú, las nuevas medidas europeas no son simples sanciones. Se perciben como un acto de guerra encubierto por la ley. En la Duma y en los despachos militares se discute armar los tanqueros rusos con ametralladoras pesadas, torpedos y, en casos extremos, responder hundiendo barcos comerciales británicos por cada abordaje. Para entender la gravedad, recordemos el caso del Estrecho de Hormuz en 2019, cuando Irán respondió a la incautación de uno de sus tanqueros con el abordaje de un buque británico. El resultado fue una escalada de tensión global, aumento de precios y una crisis diplomática que costó millones en pérdidas comerciales. Moscú podría emplear una lógica similar, pero a una escala mucho mayor. Pero el conflicto no se limita a los mares. Los servicios de inteligencia rusos barajan ataques a infraestructuras críticas del Reino Unido, como los cables submarinos de Internet que enlazan la City de Londres con el resto del planeta. Bastarían unos pocos cortes para aislar la economía londinense. Se detendrían transferencias internacionales, operaciones bursátiles y el comercio digital, afectando a millones de personas en solo unas horas. Para ponerlo en perspectiva, más del 95% del tráfico mundial de datos viaja por cables submarinos. Un ataque coordinado podría paralizar la banca online, el sistema SWIFT y las bolsas de valores de Europa. Países como España, Francia y Alemania quedarían aislados tecnológicamente, como si un apagón digital cubriera el continente. Esta guerra en la sombra es peligrosa y volátil. Moscú ve en la táctica europea un regreso al pirataje de Estado, donde la violencia económica se disfraza de legalidad y se convierte en arma militar. Lo que en Bruselas se presenta como defensa legítima de sanciones, en Rusia se interpreta como la normalización del abordaje armado y el robo de naves en aguas internacionales. El peligro no se queda en los mercados. Especialistas advierten que, si la tensión en el Mar Negro escala, los ataques con drones, sabotajes o el hundimiento de tanqueros podrían liberar decenas de miles de toneladas de petróleo. El resultado, daños ecológicos irreversibles en una de las regiones más vulnerables del mundo. Un desastre así sería comparable al vertido del Exxon Valdez en Alaska en 1989,
que arruinó ecosistemas enteros y costó miles de millones en limpieza, demandas y compensaciones. Pero en el Mar Negro, los daños afectarían a países ribereños como Turquía, Bulgaria y Rumanía, poniendo en peligro la pesca, el turismo y la salud pública de millones de personas. La amenaza es tangible y colosal. Estamos al borde de una guerra naval abierta, capaz de interrumpir rutas vitales del comercio global, arrasar la seguridad energética de Europa y Rusia y sacudir los mercados financieros mundiales. Las pérdidas serían incalculables. El equilibrio mundial podría alterarse en cuestión de días si el conflicto se desata. Las señales de alarma ya resuenan en las capitales europeas y en Washington. El riesgo de un error de cálculo crece con cada jornada, y los líderes buscan desesperadamente evitar el punto de no retorno. La guerra económica puede transformarse en un arma de doble filo, imposible de controlar. Europa imagina que puede asfixiar a Rusia, pero Moscú guarda cartas ocultas y el riesgo de una reacción devastadora crece día a día. Rusia posee el poder de cerrar el comercio marítimo del Reino Unido casi de inmediato. Sin embargo, el alcance de su respuesta podría ser mucho más amplio. Moscú puede restringir el acceso de barcos europeos a los mercados globales cruciales, desde Asia hasta África. Esto reconfiguraría las rutas comerciales y dejaría a Londres y a sus aliados fuera del circuito internacional. Para ilustrarlo, pensemos en el Canal de Suez, bloqueado en 2021 por un solo buque encallado, el Ever Given. Bastaron 6 días para que el comercio mundial perdiera más de $10.000 millones diarios, según Lloyd's List. Si Rusia bloqueara rutas clave, el impacto sería aún mayor, afectando meses enteros de operaciones logísticas. Pero lo más inquietante va mucho más allá de un simple bloqueo portuario. El sabotaje de cables submarinos, que conectan al Reino Unido con bancos, bolsas y redes logísticas internacionales, podría detener instantáneamente las transacciones financieras y el tráfico de datos entre Londres y el mundo. Sería como apagar la luz en la City, sumiendo a Europa entera en la oscuridad financiera. Peor aún, ¿qué ocurriría si sucede un incidente grave en el mar? El choque o incluso la destrucción de un solo buque europeo podría desatar una cadena de represalias imprevisibles. El resultado: una escalada de tensión, seguros marítimos que desaparecen, mercados en pánico y el comercio detenido de golpe. La economía europea podría caer en una crisis sistémica sin precedentes. Muchos países neutrales, al observar la creciente ilegalidad de la escalada occidental, podrían negarse a participar en el bloqueo. Esto aislaría aún más a Londres y sus aliados, dejándolos como parias en el tablero global. De repente, quienes lanzaron la ofensiva quedarían fuera del juego. Este escenario no es inédito. Durante la guerra Irán-Irak, en los años 80, muchos países y compañías navieras evitaron el Golfo Pérsico por miedo a ataques, lo que provocó enormes pérdidas económicas y el aislamiento de actores clave. Europa podría experimentar una situación similar, quedando aislada voluntariamente por sus propios aliados. Ni siquiera se necesita un ataque a gran escala. Una demostración limitada de fuerza rusa, como el sabotaje de un solo cable o el cierre temporal de una ruta clave, bastaría para sembrar el pánico. Los operadores financieros y las aseguradoras marítimas reaccionan con velocidad extrema ante cualquier señal de inseguridad, y un gesto así podría desatar el caos en cuestión de horas. En este tablero de apuestas máximas, lo que está en juego trasciende el orgullo nacional. La reputación, la credibilidad y la economía de Europa cuelgan de un hilo. El aislamiento global ya no es una amenaza abstracta, sino una consecuencia que podría volverse real de forma inminente. Esto plantea una pregunta urgente. ¿Están preparados los líderes y la sociedad civil para anticipar y responder a riesgos tan extremos? ¿Hasta dónde puede escalar una crisis así? ¿Y qué opciones reales quedan antes de cruzar el umbral de lo irreversible? ¿Qué pueden hacer las personas corrientes ante la amenaza de una guerra naval que podría cambiar su vida diaria?
Aunque estas decisiones parecen tomadas en despachos lejanos, sus ondas de choque se sienten en cada casa. Precios que suben, productos que desaparecen, empleos que se tambalean y ahorros que se esfuman. Ignorar o desconocer lo que ocurre es dejar nuestro futuro en manos de otros. Primero, es vital defender la diplomacia y exigir el cumplimiento del derecho marítimo internacional. Solo colaborando y pidiendo que las grandes potencias rindan cuentas, evitaremos que los océanos se conviertan en zonas de guerra y que el comercio mundial sea rehén de unos pocos intereses. Para lograrlo, la ciudadanía puede participar en foros internacionales, apoyar campañas de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch y exigir que los gobiernos escuchen a expertos independientes en derecho marítimo. Además, presionar a los legisladores nacionales para que debatan abiertamente estos temas ayuda a evitar decisiones precipitadas. Segundo, diversificar tanto las fuentes de energía como las rutas comerciales nunca ha sido más urgente. Apostarlo todo a un solo país o una sola vía es como edificar sobre arena. Un solo movimiento basta para que todo se venga abajo. Gobiernos, empresas y consumidores deben buscar alternativas, desde energías limpias hasta cadenas de suministro menos frágiles. Ejemplos prácticos incluyen el desarrollo de parques eólicos offshore en el Mar del Norte, la inversión en hidrógeno verde o la reactivación de líneas férreas para el transporte de mercancías, reduciendo así la dependencia del petróleo ruso. A nivel individual, los consumidores pueden optar por productos locales, disminuir el consumo energético y apoyar a empresas comprometidas con la resiliencia y la sostenibilidad. Tercero, no caigamos en relatos simplistas. Cuando los medios o políticos presentan esto como una lucha entre buenos y malos, suelen ocultar intereses ocultos. Solo analizando varias perspectivas y verificando información, podemos evitar ser usados como peones. Una forma concreta de lograrlo es seguir medios internacionales de diferentes tendencias, consultar fuentes académicas y participar en debates comunitarios. Por ejemplo, comparar la cobertura del conflicto en medios europeos, rusos y asiáticos ayuda a identificar sesgos y contradicciones. Finalmente, exigir transparencia y debate real antes de aceptar sanciones, restricciones o acciones que podrían escalar el conflicto es tarea de todos. Antes de apoyar medidas drásticas, necesitamos argumentos claros y conocer sus consecuencias. El silencio o la apatía solo dan ventaja a quienes buscan concentrar poder y riqueza en medio del caos. En la práctica, esto significa firmar peticiones, asistir a audiencias públicas y utilizar las redes sociales para exigir rendición de cuentas. La presión ciudadana puede detener o modificar decisiones gubernamentales, como ha ocurrido en otros conflictos recientes. Por ejemplo, la movilización contra la intervención militar en Siria en 2013. La pasividad y la desinformación pueden costarnos caro, obligándonos a cargar con decisiones tomadas en secreto. Mantenerse informados, exigir cuentas y prepararse ante posibles cambios bruscos es la mejor defensa en este escenario incierto. Sin embargo, los acontecimientos se mueven más rápido de lo que muchos imaginan. Cada nueva sanción o incidente en el mar puede empujar la situación al borde del abismo. El futuro del comercio y la paz global pende de la vigilancia informada de la sociedad. Hoy, el destino de millones no está únicamente en manos de políticos o generales, sino en la capacidad colectiva de entender lo que ocurre y exigir responsabilidad real. Ignorar la escalada actual puede costar fortunas, reputaciones y quizá la estabilidad de toda una generación. La verdadera fuerza no surge de reaccionar tarde ni de buscar héroes cuando ya no hay vuelta atrás. La fuerza genuina está en prevenir, cuestionar decisiones, analizar motivos y ejercer presión social para frenar acciones que puedan encender un conflicto mayor. Frente a la legalización de la captura de tanqueros rusos y la amenaza de represalias, la sociedad internacional debe mantenerse en alerta máxima, exigiendo transparencia y sensatez en cada movimiento. No hablamos solo de barcos y sanciones. Está en riesgo el flujo energético que impulsa fábricas,
da luz a ciudades y sostiene empleos en todos los continentes. Cada buque detenido bajo pretextos dudosos, cada respuesta precipitada, puede desencadenar una reacción en cadena, fuera del control incluso de quienes iniciaron la crisis. Por eso, la presión social y la información veraz son el único dique real contra el desastre. Los grandes conflictos de la humanidad rara vez empezaron con disparos. Casi siempre, comenzaron con decisiones administrativas, decretos y actos legales que pasaron inadvertidos hasta que fue demasiado tarde. Hoy aún estamos a tiempo de evitar que el comercio mundial y la estabilidad financiera sufran daños irreparables. Tu atención y tu voz pesan más de lo que imaginas. La clave para evitar la catástrofe no está en confiar ciegamente en líderes o alianzas, sino en mantenerse informados y actuar con responsabilidad colectiva. El silencio y la pasividad abren caminos hacia la guerra, mientras la vigilancia y la acción ciudadana pueden ser el principio de una paz duradera. Para cerrar, recordemos que la historia juzga con dureza a quienes se cruzan de brazos ante señales de peligro. Desde la crisis de los misiles en Cuba hasta la caída del muro de Berlín, la presión informada y la participación social han sido claves para evitar catástrofes mayores. Hoy, nos toca a todos decidir si Europa será la cazadora o terminará como presa de su propio juego marítimo. El futuro, más que nunca, depende de nuestra vigilancia y de nuestra voz.